de ustedes en el Ecuador. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes en México, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, donde nos están viendo. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor, el pastor Bolívar Pita. Así que, mis amados hermanos, con la bendición de Dios y bajo la cobertura de Él, pues en este día, hoy domingo, Él nos permite nuevamente poder alimentarnos de su palabra. Y yo quiero invitarlo a cada uno de ustedes a tomarnos un tiempo, un minuto, mis amados hermanos, de orar, de pedirle dirección a Dios. Si usted tiene peticiones de oración, si usted está pasando por situaciones difíciles, mis amados hermanos, recuerden que usted pueden escribirnos a cada uno de nosotros. Ahí están nuestros celulares, están nuestras redes sociales, en la cual usted puede dirigirse hacia nosotros, mis amados hermanos, y nosotros podemos orar por cada uno de ustedes. Por eso, en esta tarde tan hermosa que el Señor nos permite, mis amados hermanos, pues hoy vamos a tener tenemos esa oportunidad de clamar, de orar por sus peticiones. Pero antes de iniciar, yo quiero pedirle dirección a mi Dios para que Él sea instruyéndonos en su palabra, y cada palabra que salga de mi boca sea directamente del corazón de Dios a nuestro corazón. Así que yo le invito a mis amados hermanos a orar, a cerrar sus ojos. Vamos a orar en este momento. Amado Padre, Señor, bendito Rey, gracias te damos, papito amado, por ser tan amoroso con cada uno de nosotros, por ser tan bondadoso, papito amado. Queremos pedirte tu dirección, queremos pedirte tu guía. Sin ti nada somos, Señor. Necesitamos ese alimento diario, necesitamos ese alimento necesario para refrescar nuestra alma, para refrescar nuestra vida y para poder, Señor, nosotros seguir avanzando y estar preparados para cuando usted venga, papito amado. Quiero pedirte, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes países, Señor. En este momento te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, dándole esa bendición, papito amado, dándole, Padre Celestial, esa cobertura que ellos necesitan para seguir adelante, para seguir firmes, Señor, en tus caminos, sin desmayar. Por eso, papito amado, queremos en esta tarde que usted sea glorificado y usted sea el único exaltado, Señor. Nosotros no queremos gloria, la gloria es tuya, Señor. Tú te lo mereces, porque tú hiciste todo. Pero hoy en esta tarde, Señor, queremos que nos hable. Pon palabra de sabiduría en mi boca, Señor. Y no permitas que sea el hombre hablando, sino que seas tú, Señor, enseñándonos a cada uno de nosotros para cada día fortalecernos. Y así, Señor, estar listo y preparar a tu pueblo también, para que cuando usted venga, todos estemos listos para irnos a casa, o cuando usted se acuerde de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, dueño, Rey, Salvador Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, espero que se encuentren bien. Espero, mis amados hermanos, que cada uno de ustedes hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy es domingo, con la bendición de mi Dios. Y amados, aquí nos están escribiendo varios hermanos. Aquí nos están dándonos esas peticiones de oración. Y aquí vamos a orar por cada uno de ellos. Pero antes, mis amados hermanos, preparémonos con 5 cosas muy importantes. Este tema es maravilloso. Este tema es para cada uno de nosotros. Por eso vamos a prepararnos con Biblia, papel y lápiz, y una actitud enseñable y una actitud aplicable. Porque de nada sirve tener una actitud enseñable, hermano, si no lo aplicamos. De nada sirve tener una actitud de poder recetar la palabra de Dios si no lo vivimos. Y hoy, en esta tarde, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, el Señor tiene un mensaje maravilloso y espectacular para nosotros. Y nos pregunta, ¿quieres tener el respaldo de Dios? Te pregunto, ¿quieres tener? ¿No sabes cómo tener el respaldo de Dios? ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Esto es muy importante. Porque muchas de las veces muchas personas creen tener el respaldo de Dios. Piensan tener el respaldo de Dios. Y a veces nos equivocamos.
La Biblia nos enseña y a nosotros nos da ciertas características de cómo nosotros podemos reconocer y entender si realmente nosotros tenemos el respaldo de Dios. Porque a veces nos alocamos, a veces queremos hacer algo, no es la voluntad de Dios. No, hermanos, yo tengo que entender. La Biblia es tan clara en su palabra, hermanos, y todos queremos tener el respaldo de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, quiero que me acompañes a la palabra de Dios, quiero que abras tu Biblia. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de Daniel? Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, y lo vamos a dar lectura desde el versículo 16 al 23. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza donde nosotros vamos a aprender, y a partir de este momento podemos tener la cobertura y el respaldo de Dios. La palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 6, desde el 16 al 23, dice: Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, y con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Hermanos, cualquiera puede meterse a un foso de león. Cualquiera, hermano. Tal como lo hicieron con Daniel, lo pueden hacer contigo, lo pueden hacer conmigo. Pero algo que nosotros tenemos que estar claro es que nadie puede salir vivo de ahí. Absolutamente nadie. Imagínense meterse con leones. Hermanos, cualquiera puede entrar a una batalla con un león. Cualquiera puede entrar a una batalla, hermanos. Y pueden ser muchos batallando. Pero solo uno sale victorioso. Aquí nosotros vemos que Daniel sale victorioso. ¿Y el resto? Salen derrotados. ¿Cuántas batallas tienes tú? ¿A cuántas batallas has estado diariamente? Y la pregunta es, ¿cuántas ha ganado? ¿Has salido victorioso o has salido derrotado? La gran pregunta es en esta tarde, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que hacernos para poder salir vivo del foso de los leones, es: ¿cómo yo puedo tener el respaldo de Dios? ¿Cómo puedo yo tener el respaldo de Dios tal como lo tuvo Daniel? ¿Cómo puedo yo salir victorioso del foso de los leones? En la actualidad, ¿a qué podemos comparar el foso de los leones, amados hermanos? ¿Cuál es el foso que tú estás viviendo? ¿Será que el foso es el problema que estás viviendo en la actualidad? ¿Los problemas que tienes en tu vida? ¿Será que el foso es una deuda que tienes? ¿Será que es un desempleo? ¿O será que ese foso de los leones es la depresión que estás viviendo en este momento? O el foso de los leones puede ser la gran pobreza que se está viviendo a nivel mundial, amados hermanos. Entonces, ¿cómo puedo yo salir de ese foso?
ileso, sin que nada me pase, sin que me hagan daño y salir victorioso, amados hermanos. ¿Sabes cómo? Únicamente teniendo el respaldo de Dios. Si no tienes el respaldo de Dios, vas a perder batalla tras batalla. Si no tienes el respaldo de Dios, te vas a desanimar. Si no tienes el respaldo de Dios, ¿cómo vas a progresar? ¿Cómo vas a salir de la pobreza? ¿Cómo vas a salir de la enfermedad? Si no tienes el respaldo de Dios. Uno de los problemas más grandes del cristiano es que cuando se encuentra enfermo, se encuentra en ese foso de la enfermedad, acuden a las iglesias, buscan iglesias que hacen culto de milagro, buscan al pastor para que el pastor ore. ¿Respaldo de quién andas buscando? ¿Quién te tiene que respaldar? Es Dios. Dios fue el único que respaldó, amados hermanos, a Daniel. Y aquí hay algo. Escuchen bien. Daniel tenía enemigos. No porque él hubiera hecho algo. Si nosotros analizamos esta enseñanza, o no porque Daniel lo trataba con menosprecio a la gente, no. Sino porque aquí hay la diferencia. Daniel tenía un espíritu superior. Él tenía la presencia de Dios y la cobertura de Dios en su vida. Hermanos, cuando se tiene la cobertura de Dios en nuestra vida, se van a levantar enemigos. Se van a levantar contra ti. ¿Qué no van a hacer, mis amados hermanos? Daniel tenía un espíritu diferente en su vida. Y ese espíritu era el respaldo de Dios. Y por eso él pudo salir de ese foso ileso, mis amados hermanos. Por eso él pudo salir sin ningún inconveniente. Lo maravilloso, amados hermanos, es el versículo 22. Miren cómo lo responde Daniel al rey. Terminando el versículo 21 al 22 dice: vive, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Hermanos, ese estilo de vida que tenía Daniel es el estilo de vida que tenemos que tener nosotros los cristianos para poder tener el respaldo de Dios. No importa cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo en este momento, no importa cuál sea ese foso o cuántos leones estés enfrentando en la actualidad, recuerda que mi Señor Jesucristo te puede dar la victoria. Solo Él puede darte la victoria. No te va a dar la iglesia, hablo de 4 paredes. No te va a dar la denominación. No te va a dar el que tú oras más o el que predicas más o el que eres más conocido. No. El único que te va a dar la victoria es mi Señor Jesucristo. Pero una de las características maravillosas que tenía Daniel es que Daniel, para salir victorioso del foso de los leones, es que Daniel era fiel. Él era fiel, mis amados hermanos. Aquí mismo en el texto bíblico, Daniel capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, mira lo que dice. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de las cuales Daniel era uno, a quienes esto diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores, y había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel en las promesas que nos ha dado cada uno de nosotros. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Mi Dios nunca cambia.
Hermanos, Él se mantiene fiel en su promesa. Y Dios te da una promesa a ti. Y Él no cambia. ¿Sí? Aunque nosotros no mezclemos, aunque nosotros estemos haciendo cosas que no le agradan a Dios, de pronto no trabajando directamente al reino de Dios, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir sus promesas, porque te da una promesa a ti. Por ende, mis amados hermanos, Daniel era fiel. Y lo espectacular es que Daniel, él sirvió en los reinados de 4 reyes. Y durante los 4 reyes, él se mantuvo, hermano, fiel. ¿A quién? A Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro, hermanos. Aunque se cambiara de reyes, él permanecía fiel a Dios. La gran diferencia, hermano. Escuche bien esta parte, hermano, y no malinterprete. Escuche bien esta parte y entienda. La fidelidad en Dios no está en una denominación, no está en una congregación. Aunque se cambien los pastores, aunque se cambien los gobernadores, aunque se cambien los presidentes, tú tienes que seguir siendo fiel a Dios de la misma manera que lo hizo Daniel. Daniel no dijo, uy, es que el gobernador de acá dice diferente, entonces me voy a hacer. No, yo permanezco fiel a Dios. La fidelidad de Daniel radicaba, a pesar, aún en las circunstancias que él podía vivir. Las circunstancias cambiaban, pero él seguía adorando a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, hermanos, para poder tener el respaldo de Dios. No importa cuál sea la circunstancia que tú te encuentres en este momento, depresión, pobreza, escasez, abundancia, enfermedad, tú tienes que ser fiel a Dios. Dios, algo que nos enseña, hermano, en la vida de Daniel, es que Daniel permanecía fiel a sus convicciones. Él no dudaba. Aunque los reyes fallaran, aunque los pastores fallaran, él seguía siendo fiel a Dios. Y no importa si el pastor está en pecado, porque hay muchos pastores que están en pecados. Hay muchos pastores que están fallando. En el Ecuador y en el mundo entero, hermanos. Pues yo tengo que entender que el hecho de que él sea mi pastor y esté fallando, eso no quiere decir que yo tengo que fallarle a Dios. Eso no quiere decir que yo tengo que ser infiel a Dios. Yo tengo que ser fiel a Dios. Mis convicciones tienen que seguir. Hermanos, aquí había algo en la diferencia de Daniel. Él permanecía fiel en sus convicciones, aunque vivía en un reino pagano. Aunque no estés en una iglesia de sana doctrina, tú tienes que ser fiel a Dios como Daniel. Daniel estaba en 4 reinos. Todos eran paganos. Ninguno adoraba a Dios. Pero él sí, con todo su corazón y con todo su amor, adoraba a Dios y permanecía fiel. Por eso él tenía la cobertura de Dios. Los otros adoraban a dioses falsos. Daniel daba adoración a Dios. Y si yo en mi vida quiero tener el respaldo de Dios, yo tengo que permanecer fiel a Dios, cualquiera que sea mi circunstancia de mi vida, hermanos. Se me viene un texto bíblico que usted lo conoce. Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13, miren lo que dice. Miren lo que nos dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire lo que dijo Pablo. Pablo tenía la misma convicción de Daniel, hermanos. Y nosotros tenemos que entender algo. Nuestra relación con Dios es como el matrimonio. Usted se casa con Dios. Y cuando usted se casa con una persona, ¿qué dice? Prometo amarlo, respetarlo. Prometo amarle
En las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en todo. Hermanos, y yo tengo que entender que así como yo hice ese compromiso con Dios, en la salud y en la enfermedad yo tengo que servirle a Dios. Hermanos, ser fiel a Dios es lo que a Él agrada. Si tú eres fiel al hombre, te equivocaste. Porque muchas de las veces nosotros nos equivocamos. Como seres humanos nos equivocamos. Estamos siendo más fiel al hombre que a Dios. Estamos sirviendo más al hombre que a Dios. Le damos más privilegio al hombre que a Dios, hermanos. Y eso está pasando en diferentes denominaciones. Al hombre le dan todo, lo sirven en la mesa. Y al Señor Jesucristo no lo sirves. Estás sirviendo para cuatro paredes. Pero entiende, tú tienes que servir para el reino de Dios. Eso tú tienes que entender, hermanos. Hermanos, segundo punto, Daniel era íntegro. Daniel absolutamente, él era íntegro, hermanos. Aquí en el versículo 4 dice: buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel es uno de los pocos personajes bíblicos, amados hermanos, en los cuales no se menciona su debilidad. No era alguien perfecto, pero vivía una vida agradable a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Tú no eres perfecto, pero tienes que vivir una vida agradable al Señor. Recuerda que cuando nosotros queremos vivir una vida agradable a Dios, tenemos un enemigo. Y nuestro peor enemigo es Satanás. ¿Por qué? Porque él es el máximo enemigo de Dios. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para destruir tu vida y para destruir la relación que tú tienes con Dios. Por medio de los leones que rugen a nuestro alrededor. Pero al igual que Daniel, recuerda, Dios nos dará la victoria. Y algo muy interesante, a Daniel no tenían nada, buscaban, pero no tenían nada que acusarle. Qué hermoso, qué precioso, hermanos. Vive una vida íntegra. Vive una vida agradable a Dios, que nadie tenga que señalarte, que nadie tenga que decirte lo malo que estás haciendo, con las cosas malas que estás haciendo para el reino de Dios. Aprendamos a tener esta vida como Daniel. Él cuidaba su testimonio, hermano. Qué interesante en este texto bíblico y en esta enseñanza que hemos visto en esta tarde. Buscaban, en todos los reinos, buscaban algo para acusarle a Daniel. Hermanos, él cuidaba tanto su testimonio. Nadie puede parar a un cristiano mientras camina derecho. Escúchame bien esta frase. Nadie puede parar a un cristiano mientras camina derecho. Pero si anda torcido, va a haber excusa, le van a acusar, le van a condenar. Pero aprendamos a tener una vida íntegra delante de Dios. Hermanos, tenemos cosas en nuestras vidas que aún nos están acusando, saquémoslo. Si hay algo que a mí me están acusando de lo que no es y yo no tengo parte alguna, aléjate, sal. Eso es lo que tienes que hacer. No puedes estar en el montón, no puedes estar en la colada. Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios. Tú tienes que, tu vida espiritual, tu cristianismo, tu relación con Dios tiene que ser íntegro. Hermanos, íntegro como lo enseña la palabra de Dios. Aquí en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, miren lo que dice. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Así de fácil, hermano.
Lo más hermoso de Daniel era que tenía él, amados hermanos, una vida íntegra y una comunión excelente con Dios. Amados hermanos, aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres tener el respaldo de Dios? Saca el pecado. Saca todo lo que te están señalando. Saca todas las cosas malas que estás haciendo. Y aprende a vivir una vida íntegra. No creas que porque vas a la iglesia, no creas que porque tienes una iglesia, no creas que porque tienes una congregación, tienes el respaldo de Dios. Para tener el respaldo de Dios hay que tener una vida íntegra y ser fiel a Dios. Y trabajar en su reino íntegramente. Y que en el reino de Dios, que Dios me ha puesto para servir y para trabajar, no me acusen, no me juzguen. Que no tengan nada que acusarme como Daniel. Y saldremos de ese foso de los leones, de todos los fosos. Y así podemos todos juntos poder proclamar las buenas nuevas de Jesús. Amados hermanos, si este mensaje es de bendición, si este mensaje te ha llegado a tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Yo no sé dónde te encuentras, yo no sé cuál es ese foso, pero muchas de las veces estamos en ese foso no porque tú te mereces estar con esos leones, sino porque eres más fiel a Dios. Perdón, eres más fiel a los hombres que a Dios. Eres más fiel a tu pastor que a Dios. Eres más fiel a tu congregación que a Dios. Eres más fiel a los hermanos de la iglesia que a Dios. Es tiempo que seas fiel a Dios. Es tiempo que seas íntegro delante de Dios. Es tiempo que empieces esa comunión con Dios. Y Dios te ayudará y saldrás de ese foso de la enfermedad, esa escasez, pobreza. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos permites haber aprendido, Señor. A partir de hoy sabemos que tenemos tu respaldo porque hemos escuchado tu palabra. Nos deshacemos de todo aquello, Señor, que no nos permite avanzar. Renunciamos a todo pecado. Yo no quiero estar en el foso de los leones por otra persona. Yo quiero salir de ahí, Señor, con tu respaldo. Yo quiero serte fiel a ti, Señor. Yo quiero, Señor, ser íntegro y que mi testimonio, si yo he fallado y he pecado y he tenido una vida, Señor, que no soy digno de vivir, o tengo un pasado atrás, Señor, yo dejo mi pasado, que no alcance mi presente, y que mi presente no alcance mi futuro, sino que tu fidelidad hacia ti, Señor, y mi integridad avance hacia mi futuro, Señor, y pueda tener una vida para servir en tu reino, Señor, tanto como Daniel. No importa si estemos en este mundo. Daniel estaba en 4 reinos, pero siempre permaneció fiel y te dio gloria y honra. No importa dónde esté, no importa dónde te estés congregando, sé fiel a Dios. Y así todos juntos podemos decirle al Señor, heme aquí, envíanos para hacer tu voluntad. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos en el nombre de tu Hijo amado, Ser Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, si este mensaje, vuelvo y repito, fue de tremenda bendición, comparte en tus redes sociales. Compártelo, amados hermanos. Muchos necesitan salir de eso. Cualquier petición de oración que tengas, escríbenos. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando con la bendición de Dios, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, nuestro ministerio, Evangelio para el mundo y familias, restaurado para restaurar, familias para Dios. Estaremos juntos clamando y orando para que Dios te dé esa posibilidad de poder obtener todo lo que tú quieres. Juntos podemos proclamar siempre la verdadera palabra de Dios. Amados hermanos, y de antemano, antes de culminar, desde el día de mañana nuevamente empezamos con nuestros devocionales a compartir a cada uno de ustedes. No lo hacíamos porque lastimosamente nos estaban fallando los celulares y tampoco teníamos internet. Con la bendición de Dios ya tenemos, así que el día de mañana continuamos con
esos devocionales que llegan a tu corazón, que llegan al alma y edifican tu vida y a tu familia. Así que mis amados hermanos, nos vemos el próximo domingo con la bendición de Dios y así todos juntos podemos proclamar las buenas nuevas de Jesús. Dios te bendiga.